¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarlo a través de las filmaciones Alex de la Venadita de Morelia y de a través de Universo del Jaripeo. Qué gusto saludarlos y saber que están ustedes bien en esta época de contingencias. Escuchaba yo a Sebastián y me acuerdo de tantas cosas que hemos vivido dentro del jaripeo durante las últimas 3 décadas. Y de ello también me acuerdo de gente que ha participado intensamente en este bonito espectáculo deporte como lo es el jaripeo ranchero profesional. Y me refiero a la gente que escribe, a la gente que sale en televisión, a la gente que hace radio y que promueve el jaripeo como una de las fiestas más mexicanas de todo nuestro país. Y estoy hablando en esta ocasión de Gonzalo Reyes González, mi queridísimo Mascarita, un profesional que ha escrito durante las últimas 3 décadas en La Voz de Michoacán, puntualmente cada semana. Él, con su estilo, con su forma de ver el jaripeo, ha escrito cada semana durante los últimos 30 años. Tuve una plática muy interesante con Alex Hernández, la famosa Venadita de Morelia, Michoacán, y aquí está para todos ustedes en varias partes. Él es Gonzalo Reyes González. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Gonzalo Reyes González. Durante mucho tiempo, casi 30 años, colaborador para La Voz de Michoacán. Y parte de la historia del jaripeo tenemos ese privilegio. Y vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el jaripeo, su historia y lo que es actualmente una de las actividades pues más mexicanas, se podría decir, o la más mexicana, porque mucho antes de que tuviéramos idea de que íbamos a formar este vasto y hermosísimo país que se llama México, pues eran territorios que habían conquistado pues los encomenderos de la colonia española, de las coronas españolas. Un territorio, la Nueva España. ¿Y qué sucedió? Que tuvieron que traer sus costumbres, sus tradiciones, lo que había y el sustento para sostener a la gente que vino, ¿cómo podemos decir? La ganadería, que trabajaron. La agricultura pues se sustentó como siempre en el maíz y el frijol, la calabaza, lo que tenemos aquí. Y la ganadería, pues trajeron los animales, el ganado mayor, que aquí no existía en aquellas épocas. El caballo, que fue la base fundamental para la conquista, parte de sus armas y su organización. Pues eso acabó con gran parte de la población y la resistencia de los pueblos indígenas, y trajeron el ganado mayor, de los bovinos. Desde que llega el primer bovino a tierras del continente americano, que no existía como tal, era el Nuevo Mundo, del viejo continente, que España no existía como tal, pues nace el jaripeo prácticamente, porque hubo necesidad de darle manejo, y sobre caballo lo hacían, como se ha hecho siempre, en España y en cualquier parte del mundo donde haya ganado bovino, se maneja preferentemente con el caballo. Pues así nació el jaripeo. Desde entonces se dice que Hernán Cortés fue el primero en importar ganado vacuno, y trajo toros de la casta navarra para celebrar. Cuando se posicionó en los terrenos del territorio con una corrida de toros en la plaza de Tlatelolco, tengo entendido por ahí, después de mucho tiempo, hubo la necesidad de que la gente natural supiera manejar el ganado. No se les permitía, dígase indígenas, criollos, mestizos, que no fueran españoles puros, usar el caballo, porque como sabemos fue el uso primordial para someter a los pueblos, a las civilizaciones autóctonas, porque indígenas pues no pueden ser. No estábamos al occidente, muy lejos de donde tenían ellos pensado llegar. Pero bueno, con el paso del tiempo pues ya nos ubicamos en este plano geográfico, estamos en América, y cuando hubo necesidad de que ya había mucha población que hicieron sus ciudades con su estilo, con su religión, con sus formas de vida, pues hubo necesidad de mantener a la gente que estaba trabajando en la minería. ¿De qué manera? Pues con la agricultura y con la ganadería. Y se les permitió entonces a algunos indígenas y a algunos criollos el uso del caballo con licencias, y se les nombraban mercedes,
expedidas incluso por el virrey, las grandes autoridades, las autoridades eclesiásticas, que eran los que mandaban en esa época, para que pudieran ellos usar el caballo con todo el dominio y bajo la supervisión de los encomenderos españoles. Así nació lo que ahora conocemos como el jaripeo, el uso del caballo, el uso del ganado, porque fuimos muy diestros. El caballo español se adaptó a territorios mexicanos y creamos en ese tiempo, pues es el caballo criollo, que es el más resistente, el más aguantador, el más noble, el mejor de todos los caballos. Lástima que es de talla muy pequeña relativamente, pero es de los mejores caballos que hay para el trabajo forzado y continuo, el caballo criollo mexicano. Se han mejorado las razas últimamente y es lo que vemos hoy en los jaripeos. El jaripeo, la gente del campo de aquellas épocas trabajaban con el ganado en las haciendas ganaderas que se extendió sobre todo en la Huasteca, que son las regiones de pastizales y que hay climas mediterráneos como en España y no hay cerros, planicies. De ahí se vino extendiendo hacia el centro del país y hubo gente muy diestra para manejar el ganado. Entonces a esa gente se les nombraba caporales, a los que manejaban el ganado. Ellos no querían nombrarse mayorales como en España, a los que tenían a su cargo las haciendas ganaderas, y ellos manejaban a su vez a los demás vaqueros, a los demás trabajadores de las haciendas, los peones, que también montaban a caballo, y en el campo hacían el manejo del ganado. No había maquinaria en aquel tiempo y toda la maquinaria era por caballos, de fuerza se medía. Había que tener criadero de caballos, de yeguas, de mulas, de burros, que era el motor del campo para mover todos los productos. Y pues para mantener la ganadería en aquella época. Entonces, como eran diestros a caballo, hacían sus correrías en la sierra, en el llano, en los cerros. Arriaban el ganado, lo transportaban de un lugar a otro, y cuando había necesidad de hacerles alguna curación o de hacerles algún mejoramiento técnico, los derribaban con el lazo que inventaron los indígenas, la riata del azar. Aquí no se usa en ninguna otra parte del mundo más que en México. Pues en Estados Unidos pues nos copiaron, o sea, obviamente no nos copiaron, eran territorios nacionales de México cuando se implementó la ganadería en el sur de Texas, que ya estaban ellos queriéndose independizar, los tejanos, gente que emigró de Irlanda. Los tejanos se independizaron primero que de México. De hecho, se les dio oportunidad de vivir allí y ellos hicieron su estado aparte, bajo sus normas y sus reglas, no siguiendo la constitución de los Estados Unidos mexicanos, que ya existía en esa historia. Y ya esa gente, con el uso del caballo y del ganado, se fue haciendo. Ahí están los rodeos, que también es algo muy parecido y algo muy bonito. Nada más que allá sí llevan organizados, sí llevan orden y sí llevan un reglamento. Aquí la charrería es una derivación de lo que es las actividades de jaripeo. Son 9 suertes bien definidas. Es el deporte nacional por excelencia y en ninguna otra parte del mundo se realiza como en México. En Sudamérica se usa el caballo, pero hay otro tipo de sometimiento para el ganado. En España mismo, ahí es por medio de varas, de garrochas, no de la riata del azar. Solamente en México se hace el uso del ganado con ese tipo de manejo. Entonces, bueno, a lo que vamos, el jaripeo nace en el campo porque después de que veían el animal más brioso, un toro, una vaca, lo que fuera, alguien decía, tú le subes de pura travesura, pues yo le subo. Pues el otro decía, yo me bajo, y la toreaban con las cueras que se ponían para protegerse de los espinales y del terreno agreste. Y con ese le daban unos capotazos con los gabales que traían con las mangas que traían para cubrirse del agua. Y con eso los toreaban y uno arriba. Pues así nace el jaripeo, como un reto entre ellos y como una travesura en el campo. Aquí siempre México fue muy dado a la religión. Se llegan las fiestas patronales del santo patrono. Y pues al patrón, pues saben ellos que al pueblo pan y circo. Les hacía un fiestonón en el pueblo y en el corral de reconocimiento donde llegaba todo el ganado de
de las serranías, de la campiña, pues allí llegaban arriando ganados un día antes o dos para hacer el trabajo de campo sobre los animales. Entonces, y ante el público, ante la gente, ante invitados de los patrones que venían de diferentes partes, de otras ciudades, para que vieran cómo trabajaba su gente con el ganado, cómo se metía. Y la palabra jaripeo es una voz, es una expresión de la lengua purépecha, que es muy rica y muy vasta. Deben de saber que también la lengua purépecha, de una comunidad a otra, cambian mucho los conceptos y los modos de expresión. Entonces es muy complicado, muy compleja. Pero jaripeo definía las actividades de los hombres de campo sobre caballos en el ganado. Eso es jaripeo. Esa es una expresión, es una voz purépecha, de la lengua purépecha, que define el trabajo de los hombres sobre caballo en el ganado. Pues vamos al jaripeo, decían, hay fiesta. ¿Y qué hacía el patrón? Pues les mataba un puerco, 2, 3 vacas, hacía comida y les ponía música, pan y circo y diviértanse. Y los caporales, la gente de campo, los vaqueros se querían lucir. ¿Quién era el mejor, el mal diestro? El que manejaba mejor el caballo, el que manejaba mejor la riata, el que cabresteaba mejor un toro, el que esquivaba un toro. Y al último, pues quién era más valiente, el que le montaba al toro cuando lo tiraban para marcarlos y ponerlos. Así nacen los jaripeos en el campo. ¿Y para qué? Obviamente que el que era más diestro tenía más privilegios con el patrón, para quedar bien con el patrón, primero, porque iban subiendo de rango. De ser un peón simple, iban teniendo más alcances y mayores privilegios ante el patrón. Y se lucían con las muchachas sobre todo. Era lo que se trataba, de lucirse con el sexo opuesto, que en aquel tiempo galardonaban al intrépido, al mejor, con un moñito, con un listón, con una flor. Ese era el premio, por demostrar lo que sabían hacer sobre el ganado, que lo hacían todos los días, nada más que el día de la fiesta lo hacían en el corral y ante invitados y ante el pueblo.